Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, revisando en esta oportunidad el artículo 42, que se ocupa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Teniendo en cuenta lo extenso del artículo, vamos a dedicar 2 videos a este tema para que podamos comprenderlo de mejor manera. Comencemos, como lo hacemos siempre en este canal, por leer el aparte de la norma al que dedicaremos esta explicación. Escuchen ustedes lo que nos dice el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. Abro comillas. Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. Cierro comillas. Digamos entonces que lo primero que nos dice la norma es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que puede originarse de 2 maneras. La primera, por vínculos naturales, como por ejemplo la consanguinidad o la convivencia. La segunda, por vínculos jurídicos, como el matrimonio y la adopción, que formalizan esa realidad familiar mediante actos del derecho. Además, este primer párrafo se refiere a la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio y a la voluntad responsable de conformar una familia. Sin embargo, la Corte Constitucional aclaró que esa frase no quiere decir que en nuestro país solo se acepten parejas heterosexuales, pues para el tribunal la norma no excluye a las parejas del mismo sexo. En una primera sentencia, la C-577 de 2011 ordenó una figura solemne para ellas y en una segunda decisión de unificación, la SU-214 de 2016 reconoció que esa unión ante jueces y notarios es un matrimonio civil. Por todo lo anterior, podemos afirmar que en Colombia hay familias que se reconocen por lazos de sangre o de convivencia y familias que, además, se formalizan o se crean jurídicamente. La Constitución protege todas estas formas de familia, incluidas las familias conformadas por parejas del mismo sexo. Por otra parte, cuando la disposición ordena que el Estado y la sociedad garanticen la protección integral de la familia y faculta a la ley para determinar un patrimonio familiar inalienable e inembargable, nos está diciendo que la familia no se protege solo con declaraciones, sino con herramientas concretas. Por eso existen en la práctica 2 instrumentos, entre muchos otros: la constitución del patrimonio de familia y la afectación a vivienda familiar. En conjunto, estas figuras materializan la idea de protección integral, preservan la estabilidad, reducen la vulnerabilidad patrimonial y actúan como un dique, por decirlo así, frente a la desprotección en momentos de dificultad. Posteriormente, cuando el texto declara que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables, traza un límite claro a cualquier intromisión. En la vida cotidiana, digamos esto a modo de ejemplo, esto incluye conductas como difundir sin permiso fotografías, en especial de menores, exponer datos sensibles en redes sociales, acceder a chats o correos electrónicos sin autorización, o grabar y espiar conversaciones en el hogar, entre muchas otras manifestaciones de esta privacidad de la familia. Si alguna de estas conductas se presenta, la normativa de nuestro país ofrece respuestas inmediatas, acción de tutela para frenar la intromisión y ordenar rectificaciones, habeas data para controlar el uso de la información personal, acciones de responsabilidad civil extracontractual para reparar los daños y, cuando corresponda, denuncias penales. En el fondo, se protege un ámbito de privacidad indispensable para la dignidad de quienes integran la familia. Más adelante, el artículo que estamos estudiando dice que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. En palabras simples, podemos decir que se acaba la idea del jefe de hogar y rige la autoridad compartida. En la práctica, esto se traduce así:
Primero, las decisiones sobre educación, salud y economía del hogar se toman, al menos en teoría, en plano de paridad. Segundo, la administración de los bienes admite acuerdos como las capitulaciones y exige transparencia. Tercero, los cuidados, que tradicionalmente habían sido cargados a las mujeres, se asumen como responsabilidad común. Y cuarto, la representación de los hijos no admite privilegios por razón de género u orientación sexual. En suma, la igualdad no es un adorno, es una regla de juego para la vida doméstica y familiar y compromete al Estado a desmontar barreras, como la discriminación por roles, y a promover políticas que impulsen la corresponsabilidad. Digamos que la norma también dispone que cualquier forma de violencia en la familia es destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada por la ley. La violencia física, la violencia psicológica, la sexual, económica o patrimonial no es un asunto privado, es una violación de derechos que activa rutas de prevención y atención. De ahí las medidas de protección inmediatas que pueden dictar comisarías de familia y jueces de familia, órdenes de alejamiento, suspensión de agresores del hogar, apoyos psicosociales o los tratamientos integrales para víctimas y la intervención penal cuando corresponde. Todo esto no quiere decir que sea infalible, pues como todos lo sabemos, son muchos los casos en que pese a órdenes de alejamiento y a otro tipo de medidas, pues las parejas siguen hostigando y hasta maltratando a sus cónyuges. Pero por lo menos la Constitución da unas directrices y las leyes reproducen las directrices que impone la Constitución. En la práctica es donde cada vez tenemos más retos para seguir implementando estas normas y que efectivamente no se hagan nugatorios los derechos de la pareja o los derechos de cada uno de los cónyuges. Finalmente, al disponer que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes y que la ley reglamentará la progenitura responsable, la norma corrige una desigualdad histórica. Desaparecen las categorías discriminatorias entre legítimos, naturales o extramatrimoniales, que recordemos es como se denominaban los hijos dependiendo de si nacían fuera o dentro del matrimonio. Y además se impone el interés superior del niño. En términos prácticos, esto asegura igual filiación, apellidos, alimentos, herencia y protección, con independencia, como lo acabo de decir, del origen o del modo de concepción. A la vez, la progenitura responsable convierte en exigibles lo que llaman los deberes parentales, como el cuidado, el afecto, la educación y el sostenimiento económico, con herramientas judiciales para reclamar alimentos, definir custodia y visitas y en casos extremos restringir o perder la patria potestad cuando el incumplimiento o el maltrato dentro de la familia lo justifiquen. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir que estos primeros temas del artículo 42 no se quedan en declaraciones, explican cómo debe entenderse la protección integral de la familia en Colombia, reconocen sus distintos orígenes, por lazos de sangre, por convivencia o por actos jurídicos, convierten esa protección en medidas concretas sobre la vivienda, blindan la honra y la intimidad del hogar, establecen la igualdad y el respeto como regla, rechazan toda forma de violencia y garantizan que todos los hijos tienen los mismos derechos y que los padres deben cumplir con sus obligaciones. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que analizamos el contenido y alcance del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. Espero que este tema haya quedado claro y sobre todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.